Ahora, adentrémonos en la historia de hoy. Derek Holloway había construido su vida como construía casas, metódicamente, con precisión y con la intención de que perdurara. A los 34 años, era dueño de la empresa de construcción más exitosa del condado de Millbrook, dando empleo a más de 200 hombres que lo respetaban no solo por su perspicacia para los negocios, sino por su código inquebrantable. La lealtad era recompensada, la traición era aplastada. Su imperio comenzó con nada más que manos encallecidas y una camioneta prestada. El padre de Derek había abandonado a la familia cuando Derek tenía 12 años, dejando a su madre con 3 trabajos solo para poder poner comida en la mesa. Esa traición había tallado algo frío y permanente en el alma de Derek. Una determinación dura como el granito de que aquellos que se ganaran su confianza serían protegidos, y aquellos que la rompieran pagarían un precio que los atormentaría para siempre. Ashley Holloway había sido su amor de la secundaria, la capitana de las porristas con cabello rubio miel y una sonrisa que podía derretir el hielo. Se habían casado a los 22 años, y durante 12 años, Derek creyó que había encontrado la única persona que nunca lo traicionaría. Ella había estado a su lado mientras él construía su empresa desde cero, organizando cenas para clientes potenciales, interpretando el papel de la esposa perfecta mientras él trabajaba jornadas de 18 horas. Su hijo, Austin, tenía 9 años, era increíblemente agudo, con los ojos de color gris acero de Derek y el cabello dorado de Ashley. El niño tenía una inquietante habilidad para leer a las personas, a menudo señalando cosas que los adultos pasaban por alto. Derek siempre había estado orgulloso de la perspicacia de Austin, sin imaginar jamás que un día lo salvaría de la traición definitiva. La primera grieta en el mundo perfecto de Derek había aparecido hacía 3 meses, cuando Ashley comenzó a trabajar hasta tarde en la inmobiliaria local. Había aceptado el trabajo, según ella, para tener algo propio con lo que contribuir a su ya sustancial riqueza. Derek había apoyado su decisión, incluso le compró un BMW nuevo como regalo de felicitación. Pero las noches tardías de Ashley se hicieron más frecuentes, sus explicaciones más elaboradas. Se unió a un club de lectura que se reunía hasta la medianoche, se había apuntado a clases de yoga que terminaban a las 10 de la noche, se había ofrecido como voluntaria para eventos de caridad que requerían viajes de fin de semana a ciudades vecinas. La experiencia de Derek en la construcción le había enseñado a notar cuando los cimientos se estaban moviendo. Las señales eran sutiles al principio, llamadas en voz baja que terminaban cuando le entraba en la habitación. Un perfume nuevo, ropa que nunca había visto antes apareciendo en su armario. Había empezado a acostarse después de él y a despertarse antes, evitando la intimidad que una vez había sido la piedra angular de su matrimonio. El punto de quiebre llegó cuando Derek encontró un recibo en el bolso de Ashley de un fin de semana en el Riverside Resort, una escapada romántica que supuestamente había hecho con su hermana, Brianne. Cuando Derek llamó a Brianne para agradecerle por cuidar de Ashley durante un momento estresante, el silencio confundido de Brianne le dijo todo lo que necesitaba saber. Esa noche, Derek yacía en la cama junto a su esposa dormida, mirando al techo mientras la rabia crecía en su pecho como acero fundido. Pero no era la ira caliente y explosiva de un momento. Era la furia fría y calculadora que lo había hecho exitoso en los negocios. No confrontaría a Ashley. Todavía no. Esperaría, observaría, y cuando fuera el momento adecuado, la haría pagar de maneras que ni siquiera podía imaginar. Derek contrató a Marcus Webb, el mejor investigador privado del estado, sin decírselo a nadie. Marcus era un detective que había dejado la fuerza después de sentirse asqueado por los criminales que quedaban en libertad por tecnicismos. Entendía la necesidad de Derek de tener una prueba absoluta antes de actuar. En 2 semanas, Marcus había compilado un portafolio devastador. Ashley estaba teniendo una aventura con Ryan Blackstone, el elocuente gerente de ventas de Premier Realty, donde ella trabajaba. Ryan tenía 31 años, estaba divorciado y tenía reputación de seducir a mujeres casadas. La aventura llevaba 4 meses, coincidiendo exactamente con el nuevo trabajo de Ashley. Las fotos que Marcus proporcionó eran contundentes. Ashley y Ryan besándose en el coche de él, entrando juntos en hoteles, caminando de la mano por parques en pueblos vecinos donde pensaban que nadie los reconocería. Pero lo que más hirió a Derek no fue la traición física, fue ver a Ashley reír con Ryan, de la misma manera que solía reír con él, mirando a Ryan con la misma adoración que una vez había reservado para Derek. Marcus también había descubierto el patrón de Ryan. El hombre era un depredador que se dirigía específicamente a mujeres casadas y exitosas. Ashley era su 4ª conquista en 3 años, y cada relación seguía el mismo guión. Encanto profesional, seducción gradual, promesas de una vida mejor.
y luego pasar al siguiente objetivo una vez que la emoción desaparecía. Derek estudió los informes de vigilancia como si fueran planes de batalla. Ashley y Ryan se encontraban todos los martes y jueves en el Pine Grove Motel, a las afueras de la ciudad. Habían comenzado a planificar viajes de fin de semana juntos, con Ashley mintiéndole a Derek sobre viajes de chicas o conferencias de trabajo. Lo más nauseabundo de todo es que habían empezado a hablar de que Ashley dejara a Derek y se quedara con la mitad de sus bienes en el divorcio. Pero la rabia de Derek alcanzó un nuevo nivel cuando Marcus informó que Ryan había estado haciendo preguntas sobre el negocio de Derek, sacándole información a Ashley sobre contratos de construcción, detalles financieros y relaciones con clientes. Ryan no solo le estaba robando a la esposa a Derek, la estaba usando para robarle potencialmente su medio de vida. Mientras Derek procesaba esta información en el despacho de su casa, rodeado de premios y fotos de los edificios que había construido, un plan comenzó a formarse en su mente. No sería suficiente simplemente exponerlos o divorciarse de Ashley. Eso los dejaría libres para continuar su relación, posiblemente incluso casarse, con Ashley llevándose la mitad de todo lo que Derek había construido con sangre y sudor. No, Derek necesitaba algo más permanente, más devastador. Necesitaba destruirlos a ambos tan completamente que nunca se recuperarían, nunca volverían a amenazarlo y nunca olvidarían el precio de traicionar a Derek Holloway. El viaje de acampada había sido idea de Derek, aparentemente una oportunidad para reconectar como familia antes de que Austin comenzara el 4º grado. En realidad, era la oportunidad perfecta para hacer saltar la trampa que Derek había estado construyendo cuidadosamente. Había elegido el campamento Whispering Pines porque era remoto, tenía mala cobertura de celular y estaba exactamente a mitad de camino entre su casa y el Pine Grove Motel, donde Ashley y Ryan llevaban a cabo su aventura. Derek había pasado semanas preparándose para este viaje, pero no de la manera que Ashley pensaba. Mientras ella creía que estaban empacando para una simple escapada familiar, Derek estaba orquestando el principio del fin para todos los que lo habían traicionado. La mañana del viaje de acampada, Ashley parecía nerviosa, revisando constantemente su teléfono a pesar de la mala señal sobre la que Derek le había advertido. Había empacado más ropa de la necesaria para un viaje de 3 días y se había maquillado con un cuidado inusual para alguien que planeaba dormir en una tienda de campaña. Derek cargó su camioneta con una eficiencia practicada, sus movimientos tranquilos y controlados a pesar de la tormenta que se gestaba en su interior. Austin ayudó con entusiasmo, emocionado por su primera verdadera aventura de acampada. El niño no tenía idea de que estaba a punto de presenciar la destrucción de todo lo que había creído sobre su familia. El viaje a Whispering Pines duró 2 horas, y Ashley se ponía más agitada a medida que se alejaban de la civilización. Se quejó de la falta de cobertura celular, preocupada por perder llamadas importantes del trabajo. Derek le aseguró que unos días desconectados de la tecnología les vendrían bien a todos. Apenas llevaban 1 hora en el campamento cuando Ashley anunció que necesitaba ir al bosque a recoger leña. Derek la vio desaparecer entre los árboles, notando la dirección que tomó, directamente hacia la carretera principal donde alguien podría recogerla. Le dio 10 minutos de ventaja antes de poner su plan en marcha. Los objetos que Derek colocó en su tienda fueron cuidadosamente elegidos para un máximo impacto psicológico. Marcus había descubierto que Ryan tenía un fetiche particular que involucraba ataduras y dominación, algo que Ashley aparentemente había aceptado con entusiasmo. Derek dispuso las corbatas de seda, las ataduras de cuero y los artículos íntimos que había encontrado escondidos en el cajón de Ashley en su dormitorio en casa, evidencia de un lado de su esposa que nunca había conocido. Pero la pieza central era una foto impresa que Marcus había tomado solo 2 días antes. Ashley y Ryan en un abrazo apasionado en el apartamento de Ryan, completamente inconscientes de que estaban siendo observados. Derek apoyó la foto contra la almohada de Ashley, junto con copias de todos los informes de vigilancia que Marcus había compilado. Austin había estado jugando cerca del lago cuando Derek lo llamó. La perspicacia natural del niño siempre había asombrado a Derek, y hoy serviría a un propósito crucial. «Hijo», dijo Derek en voz baja, arrodillándose al nivel de los ojos de Austin. «Necesito que mires dentro de nuestra tienda y me digas lo que ves». Austin se asomó por la solapa de la tienda. Su joven rostro se nubló de inmediato con confusión y algo más profundo, la comprensión instintiva de un niño de que algo andaba muy mal. No comprendía del todo lo que estaba viendo, pero entendía lo suficiente. «Papá», susurró Austin, su voz con una madurez que ningún niño de 9 años debería poseer, «tenemos que irnos. Ahora mismo». El corazón de Derek se encogió al darse cuenta de que su hijo sería otra víctima de la traición de Ashley.
Austin crecería sabiendo que su madre había elegido a otro hombre por encima de su familia, que había estado viviendo una mentira durante meses mientras él confiaba en ella por completo. ¿Por qué, hijo?, preguntó Derek, aunque ya sabía la respuesta. Austin señaló hacia la tienda, su pequeña mano temblando ligeramente. Vámonos antes de que ella vuelva. Derek miró dentro de la tienda una última vez, viendo la evidencia que había dispuesto cuidadosamente a través de los ojos inocentes de su hijo. El momento cristalizó todo: los meses de mentiras, la traición sistemática, la crueldad casual del engaño de Ashley. Algo duro y definitivo se instaló en el pecho de Derek. Agarró a Austin y sus pertenencias esenciales, dejando todo lo demás atrás. Mientras se alejaban de Whispering Pines, Derek llamó a Marcus con su teléfono satelital. «Está hecho», dijo Derek simplemente. «La fase 2 comienza ahora». Austin se sentó en silencio en el asiento del pasajero, mirando por la ventana mientras el campamento desaparecía detrás de ellos. Derek sabía que el niño estaba procesando lo que había visto, tratando de entender por qué su madre tendría esas cosas con ella en un viaje familiar. «Papá», preguntó finalmente a Austin, su voz pequeña e incierta. «¿Mamá va a volver a casa?» Las manos de Derek se apretaron en el volante. «No lo sé, Austin. Pero te prometo esto, todo va a ser diferente a partir de ahora. Y me aseguraré de que las personas que hirieron a nuestra familia entiendan que hay consecuencias por lo que han hecho». El viaje de regreso a casa duró más de lo habitual porque Derek hizo varias paradas, dejando paquetes en lugares específicos, haciendo llamadas a ciertos contactos y sentando las bases para lo que vendría después. Para cuando llegaron a su casa, el sol se estaba poniendo, y el plan de Derek ya estaba en marcha. Lo que les esperaba a Derek y Austin en casa confirmó todas las sospechas y añadió más leña al fuego que ardía en el pecho de Derek. El BMW de Ashley estaba en la entrada, estacionado descuidadamente con la puerta del conductor aún abierta, como si hubiera tenido una prisa desesperada. La puerta principal de su casa estaba entreabierta, y Derek podía oír voces desde adentro, el tono de pánico de Ashley y la voz más profunda de un hombre tratando de calmarla. Derek le dijo a Austin que esperara la camioneta y caminó silenciosamente hacia la ventana de la sala de estar. A través del hueco en las cortinas, pudo ver a Ashley caminando de un lado a otro frenéticamente mientras Ryan Blackstone se sentaba en el sofá de cuero de Derek, mirando una pila de papeles. «Él lo sabe, Ryan. Él montó todo esto», lloraba Ashley, el rímel corriendo por sus mejillas mientras agitaba las manos dramáticamente. «Dejó esas fotos, esos informes, lo sabe todo». La voz de Ashley era estridente por el pánico. Ryan levantó la vista de los papeles, con el rostro pálido. «Estos informes de vigilancia se remontan a meses. Nos ha estado observando todo este tiempo. Mira estas fotos, sabe lo del motel, lo de nuestros viajes de fin de semana, lo de todo». Derek sonrió fríamente mientras observaba cómo la fachada de confianza de Ryan se desmoronaba. El hombre que había sido tan elocuente y encantador mientras seducía a la esposa de otro hombre ahora estaba viendo la realidad de cruzarse con Derek Holloway. «¿Qué vamos a hacer?», exigió Ashley. «Podría arruinarnos a los dos. Mi reputación, tu trabajo». «Cálmate», dijo Ryan, pero su voz delataba su propio miedo. «Tenemos que pensar en esto lógicamente. Tal vez podamos convencerlo de que fue solo una crisis de la mediana edad, que ya se acabó entre nosotros». La mandíbula de Derek se tensó. Incluso ahora, atrapados con las manos en la masa, estaban conspirando para manipularlo. Ashley no mostraba ni una pizca de remordimiento genuino, solo miedo a las consecuencias. De repente, Ashley dejó de caminar y miró directamente a Ryan. «¿Y si pudiéramos hacerlo desaparecer?». La pregunta quedó suspendida en el aire como un gas venenoso. Derek sintió que la sangre se le helaba mientras observaba a su esposa de 12 años, la madre de su hijo, discutir casualmente su asesinato. Ryan se movió incómodo. «¿De qué estás hablando?». «Piénsalo», continuó Ashley, su voz adquiriendo un tono calculador que Derek nunca había oído antes. «Derrick tiene muchos enemigos en el negocio de la construcción. Alguien podría organizar un accidente en una de sus obras. Yo heredaría todo. Podríamos estar juntos y nadie sabría nunca sobre la aventura». Derek había visto suficiente. Regresó a la camioneta donde Austin esperaba, su mente corriendo con las implicaciones de lo que acababa de presenciar. Ashley no era solo una esposa infiel. Estaba planeando activamente su asesinato. La mujer que había amado y en la que había confiado durante 16 años estaba dispuesta a matarlo por dinero y por otro hombre. «Hijo», dijo Derek en voz baja mientras volvía al asiento del conductor, «vamos a casa de mi hermano esta noche.
Necesito que hagas una maleta con todo lo que sea importante para ti. Austin asintió solemnemente, comprendiendo que algo fundamental había cambiado en su familia. Derek los llevó a la casa de su hermano Tommy, al otro lado de la ciudad, donde le explicó lo suficiente de la situación para asegurarse de que Austin estaría seguro y cuidado. Esa noche, Derek se sentó en el garaje de Tommy, rodeado de herramientas y el olor familiar a aceite de motor, planeando el proyecto de construcción más importante de su vida, la destrucción completa y total de Ashley Holloway y Ryan Blackstone. Pero esto no sería una simple venganza. El negocio de Derek le había enseñado a pensar en términos de cimientos, estructuras y estabilidad a largo plazo. Necesitaba destruirlos de una manera que fuera permanente, irrastreable y lo suficientemente devastadora como para servir de advertencia a cualquiera que pudiera considerar traicionarlo. Marcus llegó a medianoche con información adicional que Derek había solicitado. Ryan Blackstone, resultó, tenía deudas con gente muy peligrosa. Su adicción al juego lo había metido en un agujero de más de $200,000 con un usurero llamado Vincent Torino, un hombre que no tenía paciencia con los pagos atrasados. Ashley, mientras tanto, había estado transfiriendo gradualmente dinero de sus cuentas conjuntas a una cuenta privada que Ryan le había ayudado a abrir. Había robado más de $50,000 en los últimos 2 meses, preparándose claramente para su escape con su amante. Derek estudió la información, su mente trabajando como un maestro de ajedrez planeando movimientos con varios pasos de antelación. No solo destruiría a Ashley y a Ryan, usaría sus propias debilidades y pecados para orquestar su caída de una manera que lo dejaría completamente limpio. Derek regresó a casa a la mañana siguiente y encontró que Ashley y Ryan se habían ido, pero la casa mostraba signos de su búsqueda desesperada a través de sus papeles y archivos personales. Habían saqueado el despacho de su casa, buscando pruebas de sus propios crímenes o munición que pudieran usar contra él. Lo que encontraron en su lugar fueron documentos que Derek había colocado estratégicamente para que los descubrieran, papeles falsos que sugerían que planeaba desaparecer con sus bienes, dejando a Ashley sin nada en un divorcio. Los documentos pintaban a Derek como paranoico y desesperado, un hombre que podría hacer algo drástico para proteger su imperio. El teléfono de Derek vibró con un mensaje de texto de Ashley. Tenemos que hablar. Esto no tiene por qué ponerse feo para todos. La audacia casi hizo reír a Derek. Ashley todavía creía que podía manipularlo, todavía pensaba que era el mismo marido confiado que había creído sus mentiras durante meses. No tenía idea de que Derek había estado grabando toda su comunicación desde que descubrió la aventura, construyendo un caso que destruiría cualquier simpatía que un juez pudiera tener por ella. Derek respondió con un mensaje de texto. Pine Grove Motel. Habitación 237. 1 hora. Ven sola. Eligió su lugar de encuentro habitual deliberadamente, sabiendo que los desconcertaría a ambos que su santuario secreto fuera expuesto. La habitación 237 era la misma donde Marcus los había fotografiado varias veces, donde habían traicionado la confianza de Derek una y otra vez. Derek llegó temprano y se posicionó donde podía vigilar el estacionamiento. El BMW de Ashley llegó exactamente a la hora, seguido 5 minutos más tarde por el Mustang rojo de Ryan. Vaya forma de venir sola. Todavía intentaban trabajar juntos contra él, todavía subestimando al hombre al que habían traicionado. La confrontación fue todo lo que Derek había esperado. Ashley intentó primero las lágrimas, afirmando que la aventura no significaba nada, que había estado confundida y manipulada. Cuando eso falló, intentó la ira, acusando a Derek de espiarla y violar su privacidad. Finalmente, recurrió a las amenazas, advirtiendo a Derek que tenía pruebas de sus prácticas comerciales ilegales y que las usaría en el tribunal. Ryan interpretó el papel del otro hombre arrepentido, afirmando que nunca había tenido la intención de romper la familia de Derek, que intentó terminar las cosas con Ashley varias veces. Se ofreció desaparecer por completo si Derek simplemente perdonaba y olvidaba. Derek escuchó sus actuaciones con fría diversión. Estas personas, que habían planeado su asesinato solo 24 horas antes, ahora se hacían las víctimas, tratando de manipularlo una última vez. Tengo una proposición, dijo finalmente Derek, su voz tranquila y profesional. ¿Quieren estar juntos? Bien. Se los pondré fácil. Ashley y Ryan intercambiaron miradas confusas. Derek continuó. Voy a solicitar el divorcio. Y no te pido nada, Ashley. Puedes quedarte con la casa, los coches, lo que quieras. Me llevo a Austin y empiezo de nuevo en otro lugar. El alivio en sus rostros fue casi cómico. Esperaban que Derek luchara, que les hiciera la vida difícil, que exigiera venganza. En cambio,
Les estaba dando esencialmente todo lo que habían querido. Solo hay una condición, añadió Derek. Ambos deben firmar unos papeles reconociendo la aventura y aceptando los términos. Mi abogada los tiene listos. Lo que Derek no les dijo fue que los papeles que firmarían eran confesiones de múltiples delitos graves: fraude, robo, conspiración y varios otros cargos que los enviarían a ambos a prisión por décadas. Los documentos estaban cuidadosamente redactados para parecer acuerdos de divorcio estándar, mientras que en realidad eran admisiones detalladas de culpabilidad. La abogada de Derek, Patricia Manning, era la mente legal más brillante del condado y le debía a Derek varios favores por el trabajo de construcción que había hecho en el edificio de su firma. Ella había elaborado los documentos con precisión quirúrgica, utilizando un lenguaje legal que ocultaba las verdaderas implicaciones bajo capas de terminología de divorcio aparentemente estándar. Ashley y Ryan firmaron sin leer con atención, demasiado aliviados por librarse fácilmente como para examinar la letra pequeña. Derek observó sus firmas aparecer en los papeles que los destruirían, sintiendo una fría satisfacción mientras sellaban voluntariamente su propio destino. Gracias por ser razonable en esto, dijo Ashley mientras se preparaban para irse. Sé que esto es difícil para ti, pero creo que es lo mejor para todos. Derek asintió muy levemente. Tienes razón, Ashley. Esto es definitivamente lo mejor para todos. Derek esperó exactamente 48 horas antes de hacer su primer movimiento. Necesitaba que Ashley y Ryan se sintieran seguros, que creyeran que lo había manipulado con éxito para que les diera todo lo que querían. Durante esos 2 días, se mudaron juntos al apartamento de Ryan, comenzaron a hacer planes para su futuro y empezaron a gastar el dinero de Derek libremente. Lo que no sabían era que Derek había estado en comunicación constante con Vincent Torino, el usurero al que Ryan le debía una fortuna. Vincent era un hombre de negocios pragmático que entendía que a veces eran necesarios métodos de cobro poco convencionales. La proposición de Derek a Vincent fue simple. En lugar de seguir persiguiendo a Ryan por el dinero que nunca podría pagar, Vincent podría condonar la deuda a cambio de un sustancial pago en efectivo de Derek, con el entendimiento de que Ryan enfrentaría consecuencias por su traición que iban mucho más allá del dinero. Vincent apreció el enfoque de Derek. Había oído hablar de la reputación de Derek en la industria de la construcción, de cómo el hombre trataba la lealtad y la traición, y respetaba el cálculo frío detrás del plan de Derek. Los documentos que Ashley y Ryan habían firmado le dieron a Derek todo lo que necesitaba para destruirlos legalmente. Las confesiones que habían hecho sin saberlo podrían enviarlos a prisión por años, pero Derek quería más que el encarcelamiento. Quería que perdieran todo lo que les importaba antes de perder su libertad. El primer objetivo de Derek fue la carrera de Ryan. Usando las conexiones en la industria de la construcción que había construido durante 15 años, Derek difundió discretamente la noticia sobre las deudas de juego de Ryan, su historial de seducir a clientas casadas y su conducta poco profesional. En una semana, Premier Realty había despedido a Ryan en medio de acusaciones de relaciones inapropiadas con clientes y potencial fraude. El mundo de Ashley comenzó a desmoronarse simultáneamente. Derek proporcionó pruebas de su robo de sus cuentas conjuntas a su banco, lo que desencadenó una investigación que congeló su acceso a todos sus bienes compartidos. La cuenta privada que había abierto con Ryan también fue congelada cuando el banco descubrió el origen ilegal de los fondos. Pero el golpe maestro de Derek fue orquestar la destrucción psicológica de Ashley y Ryan, utilizando información que Marcus había recopilado sobre sus personalidades y miedos. Derek comenzó una campaña de guerra psicológica que los dejó paranoicos, desconfiando el uno del otro y desesperados. Paquetes anónimos comenzaron a llegar al apartamento de Ryan. Fotos de su infancia que solo su familia debería tener, registros del suicidio de su padre de los que nunca le había hablado a Ashley, informes médicos que revelaban su lucha con la disfunción eréctil que había dañado su matrimonio anterior. Cada paquete iba acompañado de notas que sugerían que Ashley había proporcionado la información, que había estado compartiendo sus secretos con Derek. Ashley recibió paquetes similares en el trabajo, copias de sus expedientes disciplinarios de la secundaria por hacer trampa, fotos de ella con otros hombres antes de Derek que sugerían un patrón de infidelidad, informes médicos que mostraban que había tenido un aborto en la universidad del que nunca le había hablado a Derek. Las notas implicaban que Ryan había estado investigando su pasado, que planeaba usar sus secretos en su contra. En 2 semanas, Ashley y Ryan apenas se hablaban, cada uno convencido de que el otro estaba trabajando en secreto con Derek para destruirlos. Su apasionada aventura se había convertido en una relación tóxica basada en la sospecha mutua y el miedo. Derek observó su deterioro desde la distancia, sin sentir satisfacción, solo una fría justicia.
Estas personas habían planeado asesinarlo por dinero y libertad. Ahora estaban probando cómo se sentía la verdadera traición. Vincent Torino hizo su movimiento un jueves por la noche, cuando Ryan salía de la oficina de desempleo después de otra entrevista de trabajo infructuosa. La paliza fue profesional y exhaustiva, suficiente para enviar un mensaje claro sin causar daños permanentes. Ryan pasó 3 días en el hospital con costillas rotas, la nariz destrozada y una conmoción cerebral que le dificultaba recordar detalles básicos. Ashley lo encontró en el estacionamiento del hospital cuando le dieron el alta, apenas reconocible bajo los moretones y la hinchazón. Las primeras palabras de Ryan para ella fueron una acusación. «Tú les dijiste dónde encontrarme». «¿De qué estás hablando?», exigió Ashley, pero Ryan estaba más allá de la razón. La combinación de trauma físico y presión psicológica lo había llevado al límite. Estaba convencido de que Ashley había orquestado el ataque, que estaba trabajando con Derek para eliminarlo y poder quedarse con el dinero de Derek para ella sola. La paranoia que Derek había cultivado cuidadosamente entre ellos explotó en una guerra abierta. Ryan acusó a Ashley de traicionarlo. Ashley acusó a Ryan de ser débil y estúpido. Su relación, construida sobre el engaño y el egoísmo, no pudo sobrevivir a la presión que Derek había aplicado sistemáticamente. Ashley regresó a casa de su hermana Brianne, donde se derrumbó por completo. Por primera vez desde que comenzó la aventura, pareció comprender el alcance total de lo que había perdido. Derek había sido más que un marido. Había sido su ancla, su protector, la única persona que la había amado incondicionalmente durante 16 años. Lo había tirado todo por un hombre que ahora la miraba con odio y sospecha. Pero el arrepentimiento de Ashley llegó demasiado tarde. Derek ya había puesto en marcha la fase final de su plan. Las confesiones firmadas que Ashley y Ryan habían proporcionado fueron entregadas a la oficina del fiscal del distrito por Patricia Manning, junto con toda la evidencia que Marcus había compilado de sus crímenes. Solo los cargos de robo enviarían a Ashley a prisión de 5 a 10 años. Cuando se combinaron con los cargos de conspiración y la evidencia de su plan para asesinar a Derek, se enfrentaban a décadas tras las rejas. Las órdenes de arresto se emitieron un lunes por la mañana. Ashley fue sacada de casa de Brianne esposada, confundida y gritando que la habían engañado, que los papeles que había firmado no eran lo que Derek había afirmado. Ryan fue arrestado en un refugio para personas sin hogar donde se había estado quedando desde que Ashley lo echó, demasiado destrozado y paranoico para entender lo que estaba sucediendo. Derek vio la cobertura de las noticias desde su nuevo hogar en Colorado, donde había reubicado su negocio y ya estaba construyendo un nuevo imperio. Austin se sentó a su lado, ahora entendiendo lo suficiente sobre lo que había sucedido como para hacer las preguntas difíciles. «¿Mamá realmente quería hacerte daño?», preguntó Austin durante una de sus charlas nocturnas. Derek eligió sus palabras con cuidado. «Tu madre tomó algunas decisiones muy malas, hijo. Eligió mentirnos, robarnos y planear cosas que habrían dañado gravemente a nuestra familia. Tuve que protegernos». Austin asintió solemnemente. A los 9 años, estaba aprendiendo lecciones sobre lealtad y traición que la mayoría de los adultos nunca llegan a comprender del todo. Pero Derek podía ver fuerza en su hijo, una resolución férrea que le recordaba a sí mismo a esa edad. Derek regresó para enfrentar el circo mediático que rodeaba el juicio de Ashley y Ryan. La historia tenía todo lo que a los reporteros les encantaba: adulterio, robo, conspiración y un intento de complot de asesinato por parte de una pareja suburbana aparentemente perfecta. Derek interpretó su papel a la perfección. El marido desconsolado que descubrió la traición de su esposa e hizo todo lo legalmente posible para protegerse a sí mismo y a su hijo. Patricia Manning había elaborado la narrativa pública de Derek con la misma precisión que había usado en los documentos legales. Derek fue retratado como un exitoso hombre de negocios que descubrió la aventura de su esposa a través de un investigador privado, encontró pruebas de su robo e intenciones asesinas, y utilizó el sistema legal para proteger a su familia. Todo lo que Derek había hecho fue presentado como defensivo en lugar de ofensivo, reactivo en lugar de calculado. El abogado defensor de Ashley intentó argumentar que había sido manipulada para firmar las confesiones, que no había entendido lo que estaba aceptando. Pero la evidencia era abrumadora. Meses de fotos de vigilancia, conversaciones grabadas, registros financieros que mostraban el robo y testimonios de múltiples testigos que habían oído a Ashley y Ryan discutir el posible accidente de Derek. El abogado de Ryan adoptó un enfoque diferente, argumentando que su cliente era víctima de una adicción al juego y que Ashley lo había manipulado para participar en sus planes. Ryan testificó que Ashley había sido la mente maestra,
que ella lo había convencido de que Derek era abusivo y peligroso, que eliminar a Derek era autodefensa en lugar de asesinato. Derek observó desde la galería cómo su esposa y su amante se volvían completamente el uno contra el otro, cada uno tratando de salvarse destruyendo al otro. El amor que habían afirmado que valía la pena para romper una familia se había evaporado bajo presión, revelando el oportunismo egoísta que siempre había estado en su núcleo. El testimonio más perjudicial provino de la propia Ashley. Bajo el contrainterrogatorio, reveló la profundidad de su resentimiento hacia Derek, admitiendo que se había sentido atrapada en su matrimonio, que había visto a Ryan como su escape de una vida que había llegado a odiar. Reconoció haber planeado la muerte de Derek, aunque intentó minimizar su papel afirmando que fue idea de Ryan. El testimonio de Derek fue el clímax del juicio. Habló con calma sobre descubrir la aventura, sobre el dolor de la traición, sobre encontrar pruebas de que su esposa y su amante planeaban asesinarlo. Cuando el abogado de Ashley intentó pintarlo como vengativo y manipulador, la respuesta de Derek fue devastadora en su simplicidad. Amé a mi esposa durante 16 años. Confié en ella por completo. Cuando descubrí que no solo me estaba engañando, sino que planeaba que me mataran, hice lo que cualquier padre haría, protegí a mi hijo y a mí mismo, utilizando todos los medios legales disponibles. Si eso me hace vengativo, entonces estoy orgulloso de serlo. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Ashley fue declarada culpable de todos los cargos: robo, conspiración para cometer asesinato, fraude y adulterio. Recibió una sentencia de 25 años a cadena perpetua. Ryan recibió 30 años a cadena perpetua, y el juez señaló su papel de liderazgo en la planificación del asesinato de Derek. Mientras se leían los veredictos, Derek no sintió satisfacción, ni sensación de victoria. Se había hecho justicia, pero a un costo que afectaría a Austin por el resto de su vida. El niño había perdido a su madre no por la muerte o el divorcio, sino por sus propias elecciones malvadas. 5 años después del juicio, Derek y Austin habían construido una nueva vida en Colorado. La empresa de construcción de Derek se había expandido a 3 estados, empleando a más de 500 personas y generando más ingresos que su negocio original. Austin, ahora con 14 años, destacaba a la escuela y mostraba un interés en la ingeniería que enorgullecía a Derek. El niño se había convertido en un adolescente con la fuerza de su padre y su propia sabiduría única. El trauma de la traición de su madre lo había marcado, pero Derek se había asegurado de que no lo definiera. Austin entendía que la lealtad se ganaba, que la confianza era preciosa y que algunas traiciones eran imperdonables. Derek había recibido cartas de Ashley a lo largo de los años, súplicas desesperadas de perdón, afirmaciones de que había encontrado a Dios en prisión, promesas de que había cambiado y merecía una segunda oportunidad. Derek leía cada carta una vez y luego la quemaba. Algunas líneas, una vez cruzadas, nunca podrían descruzarse. Algunas traiciones eran tan fundamentales que el perdón se volvía imposible. Ryan había muerto en prisión 3 años después de su sentencia, asesinado por otro recluso en una disputa por deudas de juego que lo habían seguido incluso tras las rejas. Derek no sintió ninguna emoción cuando escuchó la noticia, ni satisfacción, ni arrepentimiento, solo el reconocimiento de que Ryan finalmente había enfrentado la consecuencia última de sus elecciones. Ashley sería elegible para la libertad condicional en 15 años, cuando tuviera 52. Derek no tenía dudas de que la solicitaría, que alegaría rehabilitación y remordimiento, que intentaría una vez más manipular el sistema. No importaría. Derek había construido su nueva vida como construía sus edificios, con cimientos lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier tormenta. Austin a veces preguntaba sobre visitar a su madre en prisión, sobre si las personas merecían segundas oportunidades después de cometer errores terribles. La respuesta de Derek era siempre la misma: hijo, el perdón es para el beneficio de la persona perdonada, no del que perdona. Tu madre eligió destruir a nuestra familia por sus propias razones egoístas. Eligió planear mi asesinato en lugar de simplemente pedir el divorcio. Esas elecciones tienen consecuencias que duran toda la vida. Algunas personas merecen segundas oportunidades, otras necesitan vivir con los resultados de sus primeras elecciones. El viaje de acampada que había revelado la traición de Ashley se había convertido en un punto de inflexión, no solo en la vida de Derek sino en su comprensión de la naturaleza humana. Había aprendido que las personas más cercanas a ti podían ser las más peligrosas, que el amor podía ser usado como un arma, que la confianza era la moneda más valiosa del mundo. El nuevo imperio empresarial de Derek se basó en estas lecciones duramente aprendidas. Sus empleados sabían que la lealtad sería recompensada más allá de sus sueños,
pero la traición resultaría en consecuencias rápidas y permanentes. Había creado una cultura donde la gente entendía el valor de la integridad porque habían visto lo que le sucedía a aquellos que elegían el engaño. En el 15º cumpleaños de Austin, Derek llevó a su hijo a un viaje de acampada al mismo campamento Whispering Pines donde su antigua vida había terminado. Montaron su tienda en el mismo lugar, cocinaron la cena sobre la misma hoguera, miraron las mismas estrellas que habían sido testigos del comienzo de la venganza de Derek. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que pasó?, preguntó Austin mientras se sentaban junto al fuego. Derek consideró la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de que tu madre tomara las decisiones que tomó. Me arrepiento de que tuvieras que aprender sobre la traición tan joven. Me arrepiento de que nuestra familia fuera destruida por su egoísmo. Pero no me arrepiento de habernos protegido. No me arrepiento de asegurarme de que ella enfrentara las consecuencias por lo que hizo. Y no me arrepiento de enseñarte que algunas líneas nunca se pueden cruzar. Austin asintió, entendiendo más que la mayoría de los adultos sobre las complejidades de la justicia y la misericordia. ¿Y si sale de la cárcel e intenta contactarnos? La voz de Derek era tranquila pero llevaba el acero que lo había hecho exitoso. Entonces descubrirá que algunas personas nunca olvidan, y que algunas consecuencias son permanentes. Hemos construido algo bueno aquí, hijo. Lo hemos construido sobre la honestidad, el trabajo duro y la lealtad. Cualquiera que amenace eso aprenderá lo que significa cruzarse con un Holloway. Mientras padre e hijo se sentaban junto al fuego esa noche, Derek sintió una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con la venganza y todo que ver con la redención. Había tomado la peor traición de su vida y la había usado para construir algo más fuerte, mejor y más honesto que lo que había tenido antes. La tienda que una vez había albergado pruebas de la traición de Ashley ahora cobijaba a un padre y un hijo que entendían que la confianza se ganaba con acciones, que la lealtad era una elección diaria, y que algunos cimientos, una vez construidos correctamente, podían resistir cualquier tormenta. Derek Holloway había aprendido por las malas que el perdón no siempre era posible o incluso apropiado. Algunas traiciones eran tan completas, tan calculadas, tan devastadoras que la única respuesta apropiada era una consecuencia permanente. Había construido su nueva vida sobre ese entendimiento, y eso lo había hecho más fuerte de lo que nunca había sido cuando creía en el perdón incondicional. En la oscuridad del campamento Whispering Pines, Derek y Austin planearon su futuro, un futuro construido sobre los cimientos inquebrantables de la sabiduría duramente ganada y el entendimiento de que la lealtad, una vez traicionada, era un lujo que nunca más podría permitirse. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te ha gustado esta historia, por favor, suscríbete a este canal.